El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, ya el último programa de este 2022 y esperando que la esté pasando muy bien. Recuerde seguir la transmisión a través de Twitter, Instagram y YouTube en @Coposit y en el Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludamos a los que nos escuchan a través del 88.5 de FM y ya lo sabe, La Neta de la Ciencia a través de Spotify. Vámonos con los titulares. titulares. Los murciélagos producen una gama de sonidos más amplia que la de Mariah Carey, Axl Rose o Prince. Las pupas de hormigas alimentan con leche a larvas y adultos. Fósil cambia un siglo de conocimiento sobre el origen del pájaro moderno. Las nubes son menos sensibles al clima de lo que se pensaba. Simulan el atajo espacio-tiempo de un agujero de gusano gracias a un ordenador cuántico. Desarrollan polvo magnético que elimina microplásticos del agua en 1 hora. Las mujeres con sobrepeso son las más propensas a sufrir COVID. En desarrollo, una vacuna contra VIH que se usa anticuerpos raros. Elon Musk asegura que en 6 meses se implantará el primer chip en un cerebro humano. ¿Qué es y cuáles son los síntomas de la depresión invernal? Estudio desmitifica que el ser humano necesita beber 2 litros de agua al día. Primera planta con flores de colores oscilantes. ¿Qué son los rotíferos y quién los come? Economía circular, cómo fabricar materias primas con desechos. ¿Sirve la luz para el control de insectos de plaga? El caso de escarabajos ambriosales. Calentamiento y acidificación ponen en jaque a los animales del musgo. Los árboles viejos toleran mejor la sequía que los jóvenes. Los peces pequeños pueden ser remedio contra la desnutrición global. Detectan en garrapatas de Suiza un virus descubierto en China hace 5 años. Disney crea inteligencia artificial que hace que actores parezcan más jóvenes. Noticias locales. Los murciélagos producen una gama de sonidos más amplia que la de Mariah Carey, Axl Rose o Prince. Los murciélagos producen una gama extremadamente amplia de frecuencias sonoras que supera con creces la capacidad humana. Ahora los investigadores han filmado por primera vez directamente cómo producen su extraordinaria gama de sonidos. Según un nuevo estudio publicado en la revista PLOS Biology, los investigadores aún no conocen el significado de todos sus sonidos y cantos, pero cada vez aprenden más sobre cómo se produce. Ahora, el nuevo estudio informa de que, para algunos sonidos, los murciélagos utilizan la misma técnica que los cantantes humanos de death metal y los miembros del pueblo Tuva de Siberia y Mongolia que cantan con la garganta. El estudio procede de un equipo de investigación de la Universidad del Sur de Dinamarca, dirigido por el profesor Koen Elemans, del Departamento de Biología. El equipo ha filmado por primera vez lo que ocurre en la laringe de un murciélago cuando produce un sonido. Hemos identificado por primera vez que estructuras físicas dentro de la laringe oscilan para emitir sus diferentes vocalizaciones. Por ejemplo, los murciélagos pueden hacer llamadas de baja frecuencia utilizando sus llamadas falsas cuerdas vocales, como hacen los cantantes humanos de death metal, explica Koen Elemans. Las falsas cuerdas vocales se llaman así porque parecen cuerdas vocales, pero no se utilizan en el habla y el canto humanos normales. Solo los gruñidores de death metal y los cantantes de garganta de algunas culturas del mundo utilizan sus falsas cuerdas vocales como los murciélagos. Esto hace que las cuerdas vocales sean más pesadas y por tanto vibren a frecuencias muy bajas, explica el postdoctorado Jonas Håkansson, primer autor del estudio. Los murciélagos suelen emitir gruñidos cuando entran o salen de un dormidero densamente poblado. Los investigadores no saben con certeza qué pretende comunicar un murciélago que gruñe cuando utiliza sus falsas cuerdas vocales, que producir sonidos graves en el rango de 1 a 5 kHz. Algunos parecen agresivos, otros pueden ser una expresión de molestia y otros pueden tener una función muy diferente. Todavía no lo sabemos, afirma el biólogo y experto en murciélagos Leis
Jacobsen, de la Universidad del Sur de Dinamarca, coautor del estudio. Cuando los murciélagos cazan insectos en plena oscuridad, utilizan la ecolocación. Envía llamadas muy cortas y de muy alta frecuencia y escuchan los ecos reflejados por los objetos del entorno para encontrar y capturar insectos. Un murciélago puede determinar la forma y el tamaño y la textura de los objetos que se reflejan en el eco en cuestión de milisegundos, afirma Leif Jacobsen. El estudio también revela por primera vez cómo los murciélagos son capaces de realizar sus llamadas de ecolocalización de extraordinaria frecuencia. Lo hacen mediante la vibración de membranas vocales muy finas, estructuras que también tuvimos los humanos, pero que se perdieron en nuestra evolución. Noticias nacionales. Las pupas de hormiga alimentan con leche a larvas y adultos. Un estudio revela que las pupas de hormigas segregan un líquido nunca antes observado que beben inmediatamente las larvas, un estadio previo en la evolución de la especie y también los adultos. La salud de toda la colonia parece depender del rápido consumo de este líquido repleto de nutrientes. Las larvas lo necesitan para crecer y, si los adultos y las larvas no lo beben, las pupas mueren de infecciones fúngicas al acumularse el líquido en su alrededor, según publican los investigadores en la revista Nature. La forma en que las hormigas utilizan este líquido crea una dependencia entre las diferentes etapas del desarrollo, explica en un comunicado Daniel Kronauer, profesor asociado de Stanley S. y Sidney R. Schumann en la Universidad de Rockefeller en los Estados Unidos. Esto demuestra hasta qué punto las colonias de hormigas funcionan realmente como una unidad integrada. Las hormigas operan dentro del bullicio de una colonia ajetreada, lo que plantea dificultades a los investigadores que intentan observar las diferencias de interacciones entre las hormigas que mantienen el buen funcionamiento de la colonia. Estas interacciones constituyen el núcleo de la comprensión de las sociedades de insectos, pero debido a las dificultades inherentes no se han investigado de forma sistemática, afirma Orly Sneer, primer autor del estudio y postdoctorado en el laboratorio de Kronauer. Para abordar este tema, Sneer decidió aplicar la ingeniería inversa a la colonia de hormigas para identificar algunos de los principios clave que impulsan las interacciones sociales. Para ello retiró de la colonia hormigas en diferentes etapas de desarrollo y examinó cómo el aislamiento social afectaba a los insectos. Una de las primeras cosas que observó fue la acumulación de líquido alrededor de las pupas aisladas. Los insectos no suelen segregar líquido en la fase de pupa y tampoco se habían observado nunca en las hormigas. Este líquido era propenso a las infecciones fúngicas que acababan matando a las pupas. Solo cuando Sneer eliminaba el líquido manualmente, las pupas sobrevivían hasta la edad adulta. Está claro que la colonia de hormigas impedía de algún modo que se acumulara el líquido de las pupas. Kronauer, Sneer y sus colegas llevaron a cabo experimentos de rastreo de tintes para averiguar a dónde iba el líquido y, cuando descubrieron que los adultos y las larvas lo bebían, empezaron a explorar la composición del líquido y a observar lo que les ocurría a las hormigas que no participaban. Los investigadores descubrieron que el líquido procede de un proceso conservado en todos los insectos llamado muda, en el que los insectos se desprenden de una vieja cutícula para crecer, mientras que los insectos no sociales reciclan el líquido de muda para conservar los nutrientes. Las pupas de las hormigas lo comparten con sus compañeras de nido. Los investigadores descubrieron que el líquido es rico en nutrientes, así como en sustancias psicoactivas, hormonas y algunos componentes que se encuentran en la jalea real que las abejas reservan para las larvas de la abeja reina. Y aunque las hormigas de todas las edades parecen disfrutar del líquido, las larvas jóvenes lo necesitan. Las que no lo reciben en sus primeros 4 días de vida, no crecen y muchas acaban muriendo. Los primeros días después de la eclosión, las larvas dependen del líquido casi como un recién nacido depende de la leche, afirma Kronauer. Los adultos también lo beben con voracidad y, aunque no está claro qué les hace a los adultos, estamos seguros de que tiene un impacto en el metabolismo y la fisiología. Después de realizar el estudio inicial en hormigas clonadoras, el estudio de Kronauer encontró el mismo fenómeno general entre cada una de las 5 principales subfamilias de hormigas, lo que sugiere que la estrategia de cooptar el líquido de muda para convertirlo en un líquido de señalización nutritivo está muy conservada, dice Kronauer. Probablemente evolucionó una vez al principio de la evolución de las hormigas o incluso antes de su evolución. A veces se habla de la colonia de hormigas como la de un superorganismo, una entidad unificada compuesta por muchos organismos que trabajan en concierto. De hecho, las hormigas transmiten información intercambiando señales químicas de forma análoga y cómo se comunican las células en los tejidos.
Entre ellas se encuentran las feromonas, que a menudo transmitiendo información a corto plazo, y los fluidos sociales, que tienen el potencial de efectuar cambios metabólicos y de comportamiento a largo plazo. El descubrimiento del fluido social de las pupas y su papel en la conexión entre adultos, pupas y larvas añade contexto a esta comprensión de las colonias de hormigas como superorganismos independientes. Fósil cambia un siglo de conocimiento sobre el origen del pájaro moderno. Fragmentos fosilizados de un esqueleto escondidos dentro de una roca del tamaño de un pómelo han contribuido a revertir una de las asunciones más duraderas del origen de los pájaros modernos, según un estudio difundido el miércoles antepasado por Nature. Un equipo investigador de la Universidad Británica de Cambridge y del Smithsonian Museo de Maastricht hallaron que una de las características claves del cráneo que caracteriza el 99% de los pájaros modernos, un pico movible, evolucionó antes de que se produjera la extinción en masa que aniquiló a todos los dinosaurios grandes hace 66 millones de años. Sus descubrimientos sugieren además que los cráneos de las avestruces y emus sufrieron un retroceso en la evolución, revirtiendo a una condición más primitiva tras el surgimiento de los pájaros modernos. El estudio señala que empleando técnicas de escáner CT, el equipo investigador identificó huesos del paladar de una nueva especie de un pájaro grande que llamaron Janabis finadelis, que vivió a finales de la era de los dinosaurios y que fue uno de los últimos pájaros con dientes. Durante más de un siglo se asumió que el mecanismo que pretende un pico movible evolucionó después de la extinción de los dinosaurios, aunque el nuevo hallazgo hace pensar que nuestro entendimiento de un cráneo de un pájaro moderno debe ser reevaluado. El estudio señala que cada una de las 11.000 especies de aves en la Tierra se clasifican en dos grupos, en base a la disposición de los huesos del paladar. Según esto, las avestruces, los emus y sus familiares se agruparían en el grupo de paleognatos, en el que, al igual que los humanos, los huesos de paladar se fusionan en una masa sólida. Los otros pájaros se clasifican en neognatos, el grupo de mandíbula nueva, como lo de sus huesos del paladar se conectan con una articulación movible. Esos dos grupos fueron inicialmente clasificados por el biólogo británico Thomas Huxley, partidario de la teoría evolutiva de Charles Darwin, cuya asunción era que la configuración de mandíbula antigua era la condición original de los pájaros modernos. Esta asunción se ha dado por hecha desde entonces, indicó Daniel Field del Departamento de Ciencias de la Tierra de Cambridge. El principal motivo de esta asunción haya durado es que no hemos tenido fósiles bien preservados de pájaros de paladar del periodo en el que se originaron los pájaros modernos, agregó. El fósil, Janabis, se halló en una cantera de cuarzo cercana en la frontera entre Bélgica y Países Bajos en la década de los 90 y se analizó por primera vez en 2002. Ya que el fósil estaba incrustado en roca, los científicos solo pudieron basar sus descripciones en lo que podía ver desde el exterior y describieron los trozos de huesos sobresaliendo de las rocas como fragmentos de los huesos del cráneo y los hombros. Casi 20 años más tarde, el fósil se prestó al grupo investigador de Cambridge y Juan Benito, entonces estudiante, comenzó a verlo de otra manera. Darse cuenta de que el hueso era un hueso de cráneo y no del hombro llevó a los investigadores a concluir la condición de mandíbula moderna que tienen los pavos evolucionó antes de la condición de mandíbula antigua de las avestruces. Usando análisis geométricos, pudimos mostrar que la forma del fósil del hueso del paladar era extremadamente similar a la de los pollos y patos vivos, dijo Pei Chen Ku, coautor del estudio. Field señaló que la evolución no ocurre en línea recta. Este fósil muestra que el pico móvil, una condición que siempre hemos pensado que data después del origen de los pájaros modernos, evolucionó antes de que los pájaros modernos existieran. Las nubes son menos sensibles al clima de lo que se pensaba. Los cúmulos de nubes en las regiones de vientos alísicos cubren casi el 20% de nuestro planeta, produciendo un efecto de enfriamiento. Hasta hace poco se suponía que el calentamiento global reduciría la superficie cubierta por estas nubes, amplificando el calentamiento, pero un equipo de la Universidad de Hamburgo en Alemania ha podido refutar esta suposición según publican en la revista Nature. En una importante campaña de campo realizada en 2020, la doctora Rafaela Vogel,
que actualmente trabaja en el Centro de Investigación del Sistema Terrestre y la Sostenibilidad CEN de la Universidad de Hamburgo, y un equipo internacional del Laboratorio de Meteorología Dinámica de París y del Instituto Max Planck de Meteorología de Hamburgo, analizaron los datos de observación de ellos y otros recogieron en campos de cúmulos de nubes cerca de la isla atlántica de Barbados. Su análisis reveló que la contribución de estas nubes al calentamiento del clima debe reevaluarse. Las nubes de los vientos alisios influyen en el sistema climático de todo el planeta, pero los datos demuestran un comportamiento diferente al que se suponía hasta ahora. En consecuencia, un aumento extremo de las temperaturas de la Tierra es menos probable de lo que se pensaba, afirma Vogel, científica atmosférica. Aunque este aspecto es muy importante para proyectar con mayor precisión los futuros escenarios climáticos, no significa en absoluto que podamos retroceder en la protección del clima. Hasta la fecha, muchos modelos climáticos han simulado una gran reducción de las nubes de los vientos alisios, lo que significa que se perdería gran parte de su función refrigerante y, en consecuencia, la atmósfera se calentaría aún más. Los nuevos datos de observación muestran que no es probable que esto ocurra. Lo que sí es cierto es que a medida que avanza el calentamiento global, se evapora más agua en la superficie del océano y aumenta la humedad cerca de la base de las nubes de los vientos alisios. En cambio, las masas de aire de la parte superior de las nubes son muy secas y solo se vuelven ligeramente más húmedas. Esto produce una diferencia sustancial de humedad por encima y por debajo en la atmósfera. Esto se disipa cuando las masas de aire se mezclan. La hipótesis anterior al aire más seco es transportado hacia abajo, lo que hace que las gotas de las nubes se evaporen más rápidamente y hace más probable que las nubes se disipen. Los datos de observación de Barbados ofrecen hasta ahora la primera cuantificación sólida de la magnitud de la mezcla vertical y de cómo esta afecta a la humedad y a la nubosidad en su conjunto. Así pues, son los primeros datos que arrojan luz sobre un proceso esencial para comprender el cambio climático. En resumen, una mezcla más intensa no hace que las capas inferiores sean más secas ni que las nubes se disipen. Al contrario, los datos muestran que la nubosidad aumenta en realidad con el aumento de la mezcla vertical. Simulan el atajo espacio-tiempo de un agujero de gusano gracias a un ordenador cuántico. Físicos de Caltech han podido aunar las incompatibles teorías de la relatividad general y mecánica cuántica. Este experimento abre una vía a estudiar fenómenos astronómicos en futuras máquinas cuánticas. Aunque estos extraños objetos espaciales que conectan lugares remotos se llevan teorizando casi un siglo, no han sido nunca observados. Los científicos llevan años buscando el método de aunar la teoría de la relatividad general, que explica de forma sobresaliente la mayoría de los fenómenos que ocurren en el universo a escalas macroscópicas, como la mecánica cuántica. El extraño mundo a escala atómica es el famoso gato de Schrödinger, puede estar vivo y muerto a la vez. Ahora, físicos de Caltech han conseguido juntar ambos mundos recreando con el ordenador cuántico de Google qué pasa si uno de los qubits atravesara un hipotético agujero de gusano. El estudio acaba de publicarse en la revista Nature. Todo este experimento cuántico parte de diferentes teorías. La primera es de 1935, cuando Albert Einstein y Nathan Rose descubrieron una especie de túneles existentes a través del tejido del espacio-tiempo que conectaban regiones remotas y que el físico John Wheeler bautizaría en los 50 como agujeros de gusano. Aunque estos atajos espacio-tiempo se llevan teorizando casi un siglo y encajan dentro de la teoría de la relatividad general de Einstein, nunca han sido observados. Aún así, se han seguido estudiando las propiedades que en teoría podrían tener y cómo podrían ser viables más allá de las películas de ciencia ficción. En física cuántica existe un fenómeno parecido, el entrelazamiento. Consiste en que, en el extraño mundo de los átomos, dos partículas pueden permanecer conectadas a través de grandes distancias. En 2013, los físicos Juan Maldacena y Leonard Susskind fueron los primeros en especular que los agujeros de gusano y el entrelazamiento eran, de alguna forma, equivalentes, estableciendo un nuevo puente entre las irreconciliables mecánica cuántica y la teoría de relatividad general. Más tarde, en 2017, Daniel Jeffers, Ping Gao y Aaron Wall extendieron la idea no solo de agujeros de gusano, sino también a los agujeros de gusano transitables. Los científicos inventaron un escenario en el que la energía repulsiva negativa mantiene abierto un agujero de gusano el tiempo suficiente para que algo pase de un extremo al otro. Los investigadores demostraron que esta descripción gravitacional de un agujero de gusano transitables es equivalente a un proceso conocido como teletransportación cuántica.
En la teletransportación cuántica, un protocolo que se ha demostrado experimentalmente a largas distancias a través de fibra óptica y por aire, la información se transporta a través del estudio utilizando los principios de entrelazamiento cuántico. De hecho, los futuros ordenadores cuánticos utilizarán estas propiedades para enviar información de un lugar a otro sin necesidad de cables u otros sistemas físicos. Ahora los físicos de Caltech han dado un paso más allá. Han realizado un experimento que prueba la equivalencia entre los agujeros de gusano con la teletransportación cuántica, es decir, que prueba la idea de que la información que viaja de un punto del espacio a otro puede describirse en el lenguaje de la gravedad o en el lenguaje de la física cuántica, y utilizando el procesador cuántico de Google, Sycamore, famoso por, según la empresa, haber conseguido la supremacía cuántica, se entrelazaron dos sistemas de simulación que poseen a nivel básico las propiedades gravitacionales de un agujero de gusano. Gracias a este procesador, el bit cuántico o qubit, la unidad más pequeña de información de los ordenadores cuánticos que poseen las propiedades del mundo atómico, pasó de un sistema a otro, pudiendo ser analizado. Desarrollan polvo magnético que elimina microplásticos del agua en 1 hora. Un grupo de científicos ha desarrollado un polvo magnético capaz de eliminar los microplásticos del agua en menos de 1 hora, lo que, según asegura, permitiría erradicar estos residuos con mayor rapidez y a menor costo, informaron en semanas pasadas fuentes académicas australianas. Los investigadores de la Universidad RMIT en la ciudad de Melbourne afirman que su polvo, fabricado con nanomateriales y que contiene hierro, logra traer los microplásticos sin crear otras sustancias contaminantes o dejar huella de carbono. Este material, de color marrón y procedente de materiales reciclados, se mezcla en el agua que contienen microplásticos y tras 1 hora, mientras que otras técnicas se demoran varias horas o incluso días. Permite usar imanes que separan con facilidad los microplásticos y sustancias contaminantes del elemento líquido. Nuestro aditivo en polvo puede eliminar microplásticos que son 1000 veces más pequeños que los que actualmente pueden detectar las plantas de tratamiento de aguas residuales, dijo Nikki Einstein, líder de esta investigación, en un comunicado. La investigación publicada en la revista científica Chemical Engineering Journal asegura que ha sido probada con éxito en laboratorios y ahora busca colaborar con la industria para observar su aplicación en plantas de tratamiento de aguas residuales. Los científicos del RMIT indican que su sustancia podría ser una alternativa rentable para reducir las millones de toneladas anuales de plástico y microplásticos que se vierten en el mar. Más del 80% de la basura que se va a dar a los océanos se genera en tierra y uno de los contribuyentes mayores en esta contaminación es el plástico, una sustancia que puede tardar unos 450 años en descomponerse. Si bien la presencia de botellas, bolsas y otros productos plásticos es visible en las aguas, las partículas de menos de 5 milímetros no pueden percibirse a simple vista ni pueden ser eliminadas por las plantas de tratamiento, por lo que terminan en el mar, donde es perjudicial para los organismos marinos. Las mujeres con sobrepeso son las más propensas a sufrir COVID. Las mujeres con sobrepeso son las más propensas a padecer síntomas de COVID persistentes, según la nueva investigación de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. El nuevo estudio, publicado en la revista PLOS Global Public Health, demuestra que tener un índice de masa corporal más alto está relacionado con la enfermedad y que las mujeres tienen más posibilidades de padecer COVID largo que los hombres. La investigación también muestra que las personas con COVID prolongado tienen muchas más probabilidades de necesitar atención adicional y, a menudo, duradera, que las que se recuperan rápidamente. El profesor Vasilios Vasiliou, de la Facultad de Medicina de la UEA, explica que el COVID largo es una afección compleja que se desarrolla durante o después de tener COVID y se clasifica como tal cuando los síntomas continúan durante más de 12 semanas. Afecta a las personas de diferentes maneras y a la falta de aire, la tos, las palpitaciones, los dolores de cabeza y la fatiga intensa son algunos de los síntomas más frecuentes. Otros síntomas pueden ser dolor u opresión en el pecho, niebla cerebral, insomnio, mareos, dolor en las articulaciones, depresión y ansiedad, tinnitus, pérdida del apetito, dolores de cabeza y cambios en el sentido del olfato o el gusto, prosigue. Queríamos averiguar qué factores pueden hacer que las personas sean más o menos susceptibles a desarrollar COVID largo. El estudio de investigación encuestó a los pacientes de Norfolk que habían recibido un resultado positivo en la prueba de PCR de COVID en 2020. Un total de 1.487 personas participaron en una encuesta en línea que abarca síntomas de COVID largo como disnea, dolor de pecho, fatiga, problemas de memoria y ansiedad.
descubrieron que más de la mitad de los participantes, 774 aproximadamente, experimentaban al menos un síntoma de COVID largo, lo que demuestra una alta prevalencia autodeclarada. A continuación, buscaron qué factores podían hacer que las personas tuvieran más o menos probabilidades de padecer la enfermedad, para lo cual examinaron los historiales médicos de los participantes. Se tuvieron en cuenta factores como el índice de masa corporal, el sexo, el uso de medicamentos, otros problemas de salud y si vivían en una zona desfavorecida. El profesor Vasiliou destaca que el estudio ha demostrado que más de la mitad de los encuestados que dieron positivo en la prueba de COVID en el este de Inglaterra durante el primer año de la pandemia pasaron a informar de largos síntomas de COVID. Todas estas personas se identificaron en los meses anteriores a la prueba en marcha del programa de vacunación contra la COVID y sufrieron numerosos síntomas nuevos que no estaban presentes antes de su infección por COVID, apunta. Curiosamente descubrimos que había más mujeres que hombres con síntomas prolongados de COVID. También descubrimos que tener un índice de masa corporal más alto estaba relacionado con la duración del COVID y esto es muy importante, ya que esta información puede utilizarse para determinar el perfil de las personas que corren el riesgo de desarrollar COVID prolongado. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias internacionales. En desarrollo una vacuna contra VIH que usa anticuerpos raros. A principios del mes de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA, en específico el 1 de diciembre, y bueno, la enfermedad es causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, mejor conocida como VIH, del cual 38 millones de personas son portadoras en el mundo. En el marco del Día Mundial del SIDA, la revista Science publicó un estudio sobre los avances de una nueva vacuna contra el VIH, intento que ha fracasado antes, pero que ahora se vislumbra el desarrollo de un nuevo tipo. El estudio Vacunación induce precursores de anticuerpos ampliamente neutralizantes del VIH en humanos fue realizado por un grupo multiinstitucional e internacional como resultado de un ensayo clínico de una fase 1 de la vacuna del VIH, con anticuerpos ampliamente neutralizables, un tipo de anticuerpos que raramente se desarrollan ante una infección. Los hallazgos de esta primera prueba en humanos establecen una prueba clínica de principio para el diseño de vacunas dirigidas a la línea germinal para el VIH y otros patógenos intratables. Los investigadores llevaron a cabo una prueba en humanos de la estrategia dirigida a la línea germinal mediante la evaluación de la seguridad y las respuestas inmunitarias de una vacuna candidata de preparación dirigida a la línea germinal, la nanopartícula del 60 MER EOD-GT8, señala el estudio. Cada participante recibió 2 administraciones de placebo, vacuna de dosis baja o vacuna de dosis alta con 8 semanas de diferencia. El inmunógeno se diseñó para activar los precursores de células B para los BANB de clase del VIH. Los resultados establecen que una prueba clínica de concepto para la estrategia de preparación del diseño de las vacunas dirigidas a la línea germinal respaldan el desarrollo de regímenes de refuerzo para generar respuestas de la BNAB de clase contra el VIH y fomentan la aplicación de la estrategia dirigida a la línea germinal de otros objetivos en el VIH y otros patógenos, refiere el artículo. Se necesita urgentemente una vacuna preventiva contra el VIH para poner fin a la pandemia del SIDA, escribe Penny L. Moore del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Johannesburgo, Sudáfrica, en una editorial para Science. La especialista explica que una vacuna que provoque la producción de anticuerpos ampliamente neutralizantes, que puede reconocer las diversas cepas del VIH a nivel mundial y proteger contra la infección, podrían proporcionar una solución ideal. Sin embargo, la activación del BNAbS a través de la vacunación aún no ha sido posible. Uno de los desafíos claves para lograr este objetivo es que los BNAb rara vez se desarrollan durante la infección y en los humanos las células B precursoras del BNAb son poco comunes. Una vacuna BNAb eficaz contra el VIH debería reclutar precursores de BNAb raros a través de la orientación de la línea germinal para producir estos BNAb del VIH. Elon Musk asegura que en 6 meses se implantará el primer chip en el cerebro humano con Neuralink.
Yo podría tener implantado un dispositivo en este momento y ni siquiera lo sabrían. Elon Musk presentó hace unos días los avances de su compañía Neuralink, que fabrica chips para ser implantados en el cerebro y que, según aseguró, en 2023 podría ser su primera prueba con los humanos. La broma sacó risas entre los presentes. Hipotéticamente podría ser una de esas muestras de prueba, añadió a medio mundo entre la guasada y lo serio. El hombre, que en las últimas semanas ha enfurecido a la izquierda estadounidense, ha tenido un breve enfrentamiento con Apple y puesto patas arriba a Twitter. Ha dejado por unas horas su papel de provocador para ponerse la máscara de emprendedor visionario volcado en los avances tecnológicos. En 2021, Neuralink publicó un video de un mono jugando al Pong, el videojuego de la consola Atari que copiaba la dinámica del ping pong, convertido en una sensación viral con más de 6 millones de reproducciones. La novedad no era solamente que el primate llamado Pager interactuara con el juego, sino que controlaba los mandos con la mirada. Estaba jugando con su cerebro. El equipo de la compañía de Musk le había implantado 2 chips en ambos lados de la cabeza 6 meses antes. Primero lo entrenamos para jugar con un mando, pero después se lo quitamos y se lo insertamos el Neuralink, explicó Musk. Musk ha dicho que ha trabajado muy duro, pero que están por fin listos para comenzar a hacer pruebas con humanos. Obviamente queremos ser extremadamente cuidadosos y estar seguros de que va a funcionar antes de ponerlo dentro de un humano, aseguró. El empresario ha informado de que ya han cumplido con el papeleo necesario ante la FDA, el Food and Drug Administration, el organismo encargado de aprobar el uso de medicamentos, productos y procedimientos quirúrgicos para el público. Pienso que probablemente en 6 meses podremos poner nuestro primer Neuralink en un humano, adelantó Musk ante el aplauso de los presentes. La conferencia fue seguida por decenas de miles de personas en el mundo. ¿Qué es y cuáles son los síntomas de la depresión invernal? Ante la llegada del invierno, algunas personas suelen cambiar su estado de ánimo, pues se sienten tristes y un poco distantes a lo normal. A este suceso se le denomina trastorno afectivo estacional, pero ¿a qué se debe? De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, las personas pueden comenzar a sentirse decaídas cuando los días se acortan en el otoño y el invierno, que también se llama tristeza invernal, o comienzan a sentirse mejor en la primavera cuando hay más horas de sol. Asimismo, en algunos casos, estos cambios en el estado de ánimo son más graves y pueden afectar cómo una persona se siente, piensa y atiende sus actividades diarias. Los síntomas: no todas las personas con este trastorno experimentan todos los síntomas que se enumeran a continuación. Los síntomas de depresión mayor pueden incluir sentirse deprimido gran parte del día, casi todos los días, perder interés en las actividades que alguna vez disfrutaste, experimentar cambios en el apetito o en el peso, tener problemas para dormir, sentirse lento o agitado, tener poca energía, sentirse sin esperanza o inútil, tener dificultad para concentrarse, tener pensamientos frecuentes sobre la muerte o el suicidio. ¿Cuál es el patrón invernal? Y que de igual manera para el trastorno afectivo estacional, el patrón invernal, los síntomas específicos adicionales pueden incluir dormir demasiado, comer en exceso, especialmente tener antojos de carbohidratos, aumentar de peso, retraerse socialmente. Estudio desmitifica que el ser humano necesita beber 2 litros de agua al día. Tras revisar los resultados, los científicos llegaron a la conclusión de que la ingesta diaria de agua ideal varía según la edad, el género, el nivel de actividad física y el clima. El estudio actual indica claramente que no hay una cantidad única para las directrices sobre el agua potable y la sugerencia común de que deberíamos de beber 8 vasos de agua de 8 onzas al día, es decir, 2 litros, no está respaldada por pruebas objetivas, aseguraron los investigadores. En condiciones similares, un varón deportista de 20 años con 70 kilogramos y que vive a nivel del mar con un 50% de humedad y una temperatura de 10 grados centígrados tendrá una renovación de agua de unos 3.2 litros de agua al día. Una mujer no atlética de la misma edad y en las mismas condiciones tendría una renovación de agua de unos 2.7 litros diarios. Es decir, las damas necesitan normalmente medio litro menos de agua que los varones. De todas maneras, los investigadores recalcaron que la cantidad de energía usada al día, así como el peso corporal, el aumento de la humedad o de la temperatura, las mujeres embarazadas y el trabajo físico o atlético son todos factores a tomar en cuenta a la hora de hidratarse. Quienes bebían 10 litros de agua al día por lo general eran hombres expuestos a un clima cálido
que trabajaban activamente con su cuerpo. Eran atletas o forrajeadores del Ecuador amazónico, en tanto que las personas que llevan un estilo de vida sedentario en ambientes interiores con temperatura controlada necesitaban una renovación de agua menor que las personas que trabajaban de forma física. La mejora de las guías es cada vez más importante debido al explosivo crecimiento de la población y al cambio climático al que enfrentan actualmente el mundo, que afectará a la disponibilidad del agua para el consumo humano, concluyeron los investigadores. Primera planta con flores de colores oscilantes. Cientos de especies de plantas tienen flores que pueden cambiar de color de manera unidireccional, pero por primera vez se ha observado una en la que el color cambia de forma reversible. Se cree que las flores que cambian de color lo hacen porque les indican a los insectos polinizadores que la flor está lista para suministrar néctar o polen que los recompensa. Esto se considera una señal honesta, pero también se puede ver lo contrario. Algunas plantas muestran una señal deshonesta, con algunas de sus flores mostrando su color predeterminado, mientras que otras muestran su color de señal. Se cree que este comportamiento aumenta la visibilidad general de la planta desde la distancia para los posibles polinizadores. Cualquiera que sea la estrategia de la planta en cuestión, todos los ejemplos de flores que cambian de color encontrados han sido unidireccionales. Una vez que el color ha cambiado, no vuelve a cambiar. En un nuevo estudio publicado en Scientific Reports, el profesor de la Universidad de Tokio, Hirosaku Tazuma, presenta una flor de la planta Causnosis japonica, una especie nipona común que cambia de color de forma bidireccional. Aunque estudié esta planta a detalle, después de haber descubierto que había al menos 2 variedades en el año 2000, las flores bidireccionales que cambian de color fueron un hallazgo completamente inesperado, dijo Tsuyakaya en un comunicado. Mi colega, el profesor Nobumitsu Kawabuko, de la Universidad de Gifu, es un experto en grabaciones de video de intervalos prolongados de flores polinizadoras. Él y su estudiante originalmente intentaron explotar los comportamientos de polinización entre los diferentes tipos de Causonis japonica y esperaban ver el familiar cambio de su color naranja predeterminado a rosa brillante, pero no lo podían creer cuando revisaron el video del lapso de tiempo y vieron que no solamente cambiaba de nuevo a naranja nuevamente, sino que este cambio oscilaba entre los dos estados. Me informaron en este hallazgo, esto nos obligó a averiguar por qué. Entonces comenzamos una colaboración. Gracias a los videos del lapso de tiempo cuidadosamente capturados del campo y las observaciones detalladas en el laboratorio, Tsukuya logró conectar que cambios fisiológicos tuvieran lugar en las flores al mismo tiempo que sus cambios de color. El estado naranja inicial coincide con la etapa masculina de la maduración de la flor, cuando secreta néctar, dijo Tsukuya. ¿Qué son los rotíferos y quién se los come? Los rotíferos son animales microscópicos que viven en agua salada, en áreas terrestres húmedas y en agua dulce. Los de agua salada se alimentan principalmente de microalgas, son, en general, organismos fotoautótrofos, es decir, obtienen la energía de la luz proveniente del sol y se desarrollan a partir de la materia inorgánica. Los rotíferos iniciaron a ser importantes al integrarse a los cultivos de alimentos vivos que se cultivan en los laboratorios acuícolas desde los años 60. Los rotíferos, llamados Brachynomus ap, han sido los más utilizados al formar parte o ser el alimento principal de las larvas de peces o de crustáceos marinos. En los primeros cultivos de rotíferos, estos se alimentaron de las microalgas conocidas como Nanocholepsis ocultada y la Isocrisis galvana o Chatenoceros calcitrans. En la actualidad, se distinguen 3 técnicas de cultivos de rotíferos denominados cultivos discontinuos, semicontinuos y continuos. En estas técnicas se producen en masa los rotíferos alcanzados más de 1000 rotíferos por mililitro en miles de litros de agua marina, alimentándolos con las microalgas mezcladas con levadura de panadería, Saccharomyces y Cerevisiae y con productos inherentes comerciales o de investigación de gran calidad nutritiva con altos niveles de ácidos grasos omega 3, PUFAS, EPA y DHA, que son esenciales proporcionando la nutrición adecuada a las larvas de peces marinos. Las técnicas de cultivo han sido intensamente estudiadas conforme a los importantes avances en la tecnología de crías de larvas de peces. También las larvas de peces ya se obtienen en laboratorios acuícolas a partir de la inducción de la maduración sexual de los peces adultos en condiciones controladas como la iluminación, alimentos ricos en los ácidos grasos, control de la temperatura y la salinidad. Economía circular. ¿Cómo fabricar materias primas con desechos?
La compañía alemana Plastic Fischer de la ciudad de Colonia planea extraer más de 300 toneladas de desechos plásticos de ríos asiáticos hasta finales de 2022. Los ríos contaminados son más fáciles de limpiar que la basura que ya está en los océanos. Las barreras flotantes destinadas a contener la basura de plástico pueden construirse en el lugar con medios sencillos. Así también se crean puestos de trabajo para los habitantes que pescan el plástico de esas represas, las empaquetan en fardos y luego las incineran en instalaciones térmicas. De los 75 empleos que crea actualmente esta empresa emergente alemana, según datos propios, solo 2 de ellos están asentados en Alemania. La pesca de plástico es financiada por empresas y organizaciones que quieren invertir en ella su presupuesto para sostenibilidad. Una de las patrocinadoras es Knipex, líder mundial en la fabricación de tenazas para diferentes oficios e industrias. En su fábrica de Wuppertal se producen más de 65,000 tenazas por día. Plastic Fischer extrae de las aguas para Knipex la cantidad de plástico que ésta necesita para su producción anual de mangos para tenazas y envoltorios, según el acuerdo al que llegaron ambas. Knipex, una empresa familiar de Wuppertal, y la colonesa Plastic Fischer se unieron gracias a la iniciativa Circular Valley. Esta, fundada a comienzos de 2021, creó rápidamente una amplia red de grupos empresarios, así como medianas empresas y startups, con el objeto común de que la economía circular, en que Wuppertal se convertiría así en un centro mundial para terminar con el derroche de la economía actual. En el valle del río Wupper se fundó Bayer, la corporación de productos químicos más antigua del mundo. Del barrio de Barmen, en Wuppertal, nació Friedrich Engels, coautor del Manifiesto Comunista, y tanto la industria papelera como la textil, así como la fabricación de herramientas, se originaron en esa región, el Condado del Monte. Con universidades, institutos de investigación, empresas industriales de todos los sectores y entre ellos pioneros del reciclaje, alemanes como Remodis y DST, el área está bien preparada, opina el asesor empresarial Carsten Geraldhardt, iniciador del Circular Valley. ¿Sirve la luz para el control de insectos plaga? El caso de escarabajos ambroseales. Los insectos comprenden el grupo de animales más diverso de la Tierra, siendo el grupo de los escarabajos, orden Coleoptera, el más diverso con un aproximado de 370,000 especies registradas, y es uno de los grupos en donde se han reportado mayor número de especies plaga, como son los górgoros, escarabajos descortezadores y barrenadores, estos últimos de importancia agrícola o forestal, entre otros. Dentro del grupo de los escarabajos barrenadores encontramos a los llamados escolitinos, que son insectos de tamaño pequeño que han tomado importancia debido a que algunas especies han sido reportadas como plaga para los árboles, al ser portadores de hongos fitopatógenos con quienes tienen asociación simbiótica. Por sus hábitos de colonización, estos escarabajos ocasionan daño a la madera debido a que su ciclo biológico lo desarrollan bajo la corteza o dentro de la madera. En México, los escarabajos escolitinos es un grupo del cual se han descrito un aproximado de 850 especies a la fecha, y se sabe que la gran mayoría tiene un papel fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas. Para conocer la diversidad de especies, así como para controlar aquellas que son plaga, generalmente se utilizan sistemas de monitoreo. Existen diferentes métodos de monitoreo. El más utilizado se apoya en el uso de atrayentes químicos como feromonas y alcohol, siendo este último el más común. Sin embargo, el alcohol es un atrayente generalista al cual responden la mayoría de las especies. En la búsqueda de atrayentes que sean específicos para algunas especies de importancia agrícola o forestal, se han explorado nuevas opciones como los atrayentes luminosos. Gracias al apoyo del CONACYT a través del proyecto del FORDECYT, el Centro de Investigaciones en Óptica, en colaboración con el Instituto de Ecología, están evaluando el desempeño de diferentes fuentes de luz como una alternativa para realizar el monitoreo y control de escarabajos escotíneos. Como su primer acercamiento, se realizó un monitoreo durante un aproximado de 30 días y en este trabajo se utilizaron trampas tipo Ecoipar, la cual consiste en utilizar botellas tipo PET. En este caso en particular, se utilizaron 2 tipos de trampas, utilizando en común botellas también tipo PET 5 de 5 litros con una ventana lateral que podría permitir la entrada de los escarabajos y pudieran ser capturados. En el fondo de las botellas se colocaron 100 mililitros de líquido anticongelante, el cual se utiliza para capturar a los insectos que caigan y preservarlos en buenas condiciones para su posterior identificación. En el interior de uno de los 2 tipos de trampas se colocó como atrayente un contenedor con alcohol etílico, mientras que en el otro tipo de trampa, a la altura de la tapa, se colocó una fuente de luz construida con un arreglo de diodos LED, la cual fue alimentada por medio de baterías recargables. En la literatura científica se especula que los colores de luz que más influyen en el comportamiento de este tipo de insectos son el rojo, el verde, azul y ultravioleta.
por lo que realizaron experimentos con diferentes fuentes de luz monocromáticas utilizando esta información. Calentamiento y acidificación ponen en jaque a los animales de musgo. Un estudio en animales de musgo revela el peligro de calentamiento y acidificación suponen para las especies con esqueleto o caparazón hecho de carbonato de calcio, el material de la tiza. Un equipo internacional estudió organismos con esqueletos de carbonato de calcio de toda la Antártida en el Océano Austral. El carbonato de calcio es más soluble en aguas más ácidas que contienen más dióxido de carbono, como las aguas más frías de las regiones polares, lo que dificulta que estas criaturas construyan sus esqueletos. Para llevar a cabo el estudio publicado en la revista Ecography, los investigadores analizaron el esqueleto de un grupo de criaturas marinas llamadas briosos, que son pequeños invertebrados que se alimentan por filtración que viven en el fondo marino y pueden crear hábitats complejos que mejoran la biodiversidad. Al igual que los corales, los briosos pueden vivir en colonias y construir esqueletos de carbonato de calcio, pero están más distribuidos geográficamente, especialmente en aguas antárticas. Forman esqueletos con una composición muy diversa y son importantes productores de carbonato en el hemisferio sur, lo que los convierte en excelentes animales para estudiar los efectos del cambio global, señala la autora principal, Blanca Figuerola, del Instituto de Ciencias del Mar. Los esqueletos de briosos están hechos de dos tipos principales de carbonato de calcio, calcita y aragonito, pero también pueden incorporar magnesio, lo que puede hacer que los esqueletos sean más vulnerables a la acidificación. A través del análisis mineralógico, los investigadores identificaron los diferentes tipos de minerales y determinaron los niveles de magnesio que se encuentran en los esqueletos de briosos antárticos, creando el conjunto de datos más importante jamás creado en esa zona. Los árboles viejos toleran mejor la sequía que los jóvenes. Un análisis de más de 20.000 árboles de los 5 continentes muestra que los viejos son más tolerantes a la sequía que los más jóvenes en el dosel del bosque y soportar mejor extremos climáticos, según el ecólogo forestal de la Universidad de Michigan, Sung Fung, AU, becario postdoctoral del Instituto de Biología del Cambio Global. Estos resultados, publicados en Nature Climate Change, ponen de relieve la importancia de preservar los bosques antiguos que quedan en el mundo, que son baluartes de la biodiversidad y almacenan grandes cantidades de carbono que calientan el planeta. El número de bosques antiguos del planeta está disminuyendo, mientras que se prevé que las sequías serán más frecuentes e intensas en el futuro, recuerda AU, autor principal del estudio. Dada su gran resistencia a la sequía y a su excepcional capacidad de almacenamiento del carbono, la conservación de los árboles más viejos del dosel superior deberían ser la máxima prioridad para la perspectiva de la mitigación del clima. Los investigadores también descubrieron que los árboles más jóvenes de la copa, si consiguen sobrevivir a la sequía, mostraban una mayor resistencia, definida como la capacidad de volver a las tasas de crecimiento anteriores a la sequía. Mientras que la deforestación, la tala selectiva y otras amenazas han provocado el declive global de los bosques antiguos, la posterior reforestación, ya sea por sucesión natural o por plantación de árboles, ha dado lugar a los bosques dominados por árboles cada vez más jóvenes. Por ejemplo, la superficie cubierta por árboles más jóvenes, menores a 140 años, en la capa superior del dosel, que el de los bosques templados de todo el mundo ya supera con creces la superficie cubierta por árboles más viejos. A medida que la demografía de los bosques siga cambiando, se espera que los árboles más jóvenes desempeñen un papel cada vez más importante en el secuestro de carbono y el funcionamiento de los ecosistemas. Los peces pequeños pueden ser remedio contra la desnutrición global. Los peces pequeños podrían desempeñar un papel importante en la lucha contra la malnutrición y la crisis de inseguridad alimentaria en todo el mundo. Según revela un nuevo estudio publicado en la revista Nature Food, especies pequeñas como el arenque, la sardina y la anchoa son una fuente más barata de pescado nutritivo que se encuentra en muchos países de ingresos bajos y medios, y a menudo se capturan en grandes volúmenes en las aguas de las naciones donde la gente sufre desnutrición. Estos hallazgos son vitales dado que actualmente hay unos 3.000 millones de personas que viven en el sur de Asia y África subsahariana que no pueden permitirse una dieta nutritiva y saludable. Las deficiencias de micronutrientes esenciales están relacionadas con enfermedades como la mortalidad materna y el retraso en el crecimiento, y son cada vez más frecuentes en todo el mundo. La malnutrición está aumentando en el África subsahariana y en 2020 10 millones de niños sufrieron emaciación
y 55 sufrieron retraso en el crecimiento debido a las dietas inadecuadas. Sin embargo, este nuevo estudio, dirigido por científicos de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido, revela que en el África subsahariana, solo el 20% de los pequeños peces pelágicos capturados localmente podrían proporcionar a todos los niños menores de 5 años que viven cerca del mar o de los lagos una ración diaria de marisco nutritivo. Detectan en garrapatas de Suiza un virus descubierto en China hace 5 años. Investigadores de la Universidad de Zúrich, en Suiza, han hallado por primera vez el virus Alongshan, descubierto en China hace solo 5 años en garrapatas de Suiza. Las garrapatas pueden transmitir muchos patógenos diferentes, como virus, bacterias y parásitos. Especialmente preocupantes son el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas, que puede causar inflamación del cerebro y de los revestimientos del cerebro y la médula espinal, y las bacterias que provocan la enfermedad infecciosa del Lyme. El ALSV, descubierto por primera vez en China en 2017, pertenece a la familia de los Flavivirus junto con el virus TBE. Tras ser picados por garrapatas, varios pacientes sufrieron fiebre y dolores de cabeza, los síntomas típicos de una infección por TBE. Y, sin embargo, no se pudieron detectar anticuerpos contra el virus de la TBE ni su material genético en los individuos afectados. En su lugar, los investigadores encontraron un virus de ARN desconocido hasta entonces, el virus Alongshan. La secuencia genética completa del ALSV se encontró en numerosas muestras de garrapatas recogidas en varias regiones de Suiza entre 2020 y 2022. Sorprendentemente, los virus se detectaron en las muestras de garrapatas con mucha más frecuencia que los virus TBE, han explicado Cornel Frael, director del Instituto de Virología de la Universidad de Zúrich y coautor del estudio. Dado que los síntomas de una infección por ALSV son similares a los de una infección por virus TBE, el virus Alongshan podría plantear ya un problema de salud pública en Suiza, aunque hasta ahora no reconocido, según los investigadores. Disney crea inteligencia artificial que hace a los actores que parezcan más jóvenes. Los investigadores de Disney han desarrollado un sistema de inteligencia artificial que aparentemente hace que sea mucho más fácil hacer que un actor parezca más joven o más viejo en una escena. Fran tarda 5 segundos en envejecer a un personaje en un solo cuadro, y si bien los artistas aún podrían realizar ajustes manuales para asegurarse de que el efecto se vea lo más realista posible, la herramienta de inteligencia artificial podría encargarse de la mayor parte del trabajo. Se dice que esta inteligencia artificial desarrollada por Disney podría en un momento dado ser un proceso costoso o laborioso que se requiere que los artistas pasen por una escena cuadro por cuadro para cambiar manualmente la apariencia del personaje. Y en este sentido, los investigadores de Disney señalan que si bien podrían identificar y podrían hacer funcionar las imágenes fijas, otros sistemas normalmente sufren pérdida de identidad facial, baja resolución y resultados inestables en los cuadros de video posteriores. Afirman que una solución ofrece el primer método práctico completamente automático y listo para producción para volver a envejecer rostros en imágenes de video. Imposible entrenar a Fran en un conjunto de datos de personas reales. El equipo escribió en un artículo que sería imposible entrenar la red neuronal Fran, red de envejecimiento facial, en un conjunto de datos de personas reales. Eso requeriría pares de imágenes que muestren un sujeto con la misma expresión facial, pose, iluminación y fondo de las edades diferentes y conocidas. El cambio de los investigadores crearon una base de datos de varios miles de rostros generados aleatoriamente. Rejuvenecieron esas caras sintéticas utilizando las herramientas de envejecimiento de aprendizaje automático existentes y luego introdujeron los resultados de este proceso en Fran. La red neuronal puede analizar una foto de rostro y predecir qué partes de la cara se verán afectadas por el envejecimiento y luego aplica efectos como arrugas o suavizando de la piel como una capa sobre la capa original. Y bueno, eso es todo por hoy en La Neta de la Ciencia. Que pase un excelente cierre de año. Los mejores deseos por parte del equipo de La Neta de la Ciencia. Gracias a Lalo Carrillo por un año más desde los controles. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo año, deseándole lo mejor. Hasta el próximo año. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.